Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Se escucha? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha? Sí. Sí, Lic. Bueno, sí. Gracias, Silvana. Bueno, antes de empezar este punto de obligaciones, que creo que va a ser la última sesión, para efectos de la prueba, ya envié las preguntas relacionadas a derechos reales, a lo que es persona, familia, obligaciones. Entonces ya se las envié al compañero Aldo para que las comparta con ustedes y esta presentación. Entonces el examen va a girar sobre estas preguntas. Obviamente las preguntas no se van a desarrollar o a poner como está en las preguntas, porque algunas dicen explique o diga en qué consiste, por ejemplo, en qué consisten las obligaciones. Entonces el examen no puede venir de esa manera, es para efecto de estudio de ustedes y que tengan una noción de lo que son las preguntas que puedan venir en el examen, pero no van a ser redactadas de la misma manera. Entonces les hago les planteo esta situación para que no van a creer que van a hacer igual las preguntas, pues. Algunas sí. Por otro lado, el examen va a ser en Moodle el día que está programado o a la hora que está programada por esta plataforma de Moodle. Lic, ¿y los casos que puso van a venir así más o menos? Sí. Para los que quieran los quieran enviar, lo mandan en la plataforma que se les dio en la última oportunidad, ¿verdad? Que no era Moodle, ¿verdad? Para los que quieren enviar y que puedan eventualmente tener puntos sobre los casos. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, Sandra. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Lic, ¿La fecha máximo que podemos enviar ese cuestionario, Lic? El día domingo a las 12 horas. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Sara. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para resolver el examen? 30 a 35 minutos máximo. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, la puntuación del examen final, disculpe, ¿sobre cuánto está ponderado? 30. Gracias, Lic. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al final les voy a pedir 2 o 3 minutos. Bueno, si no hay, entonces vamos a hablar sobre obligaciones. Bueno, obligaciones o en locución latina o romana, pues es obligatio, ¿verdad? Para los romanos la obligación consistía en un vínculo jurídico, ¿verdad? En que estaba obligado o constreñido necesariamente a realizar una determinada prestación, y esta obligación se podía garantizar mediante el pago o alguna de otras figuras jurídicas como la fianza, el pignus, la hipoteca. En todo esto de lo que vamos a desarrollar, vemos que es importante tener muy claro qué son los derechos personales, ¿verdad?
porque el derecho personal es aquel que permite a su titular reclamar a determinada persona la prestación, ¿verdad?, de un hecho, el cual puede ser dar, no dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Por lo que los derechos personales, ¿verdad?, tienen y son determinantes en lo que respecta a las obligaciones, ¿verdad? Porque una persona debe de prestar una determinada acción, ¿verdad?, de hacer o no hacer. Es decir, la obligación en una relación de dos personas, ¿verdad?, que han contraído voluntariamente, ¿verdad?, por lo que una se llama acreedor, ¿verdad?, que puede exigir judicialmente a la otra, llamada deudor, que realice una determinada conducta. Por eso es vital entonces la existencia de la obligación al tener una acción personal, es decir, derechos personales, ¿verdad?, por la cual el acreedor puede exigir el cumplimiento al deudor. La obligación vista desde el punto de vista del deudor se llama deuda, y desde el punto de vista del acreedor se llama crédito, ¿verdad? Entonces, con esta introducción comprendemos las definiciones que tenemos en pantalla, ¿verdad? Por un lado está Álvaro Doros, uno de los más estudiosos del derecho romano, ¿verdad? Y para efecto da una definición. También está Justiniano, ¿verdad?, que con él se dio el nacimiento a lo que es el derecho civil, ¿verdad?, a través de la compilación de sus diferentes textos, como la Institutas, el Digesto, las novelas. Bueno, ambos, Álvaro Dors y Justiniano, en su definición, manifiestan claramente que la obligación es un vínculo jurídico, ¿ah? Para Álvaro Dors es un vínculo jurídico que impone la necesidad de satisfacer o pagar a otro una cosa según el derecho. Y Justiniano dice que también es un vínculo jurídico porque somos constreñidos, obligados, pues, con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Entonces, manifiestan que es un vínculo, ¿verdad? Y aquí se agrega más con Justiniano, que la obligación no consiste en que uno haga nuestra una cosa, o sea, haga propia una cosa o servidumbre, sino obligar a otra para que nos dé, haga o indemnice algo. Bueno, entonces es un vínculo jurídico para realizar una acción de dar, de hacer. Y por eso vemos que en la evolución la siguiente, Álvaro, Aldo, pues. Bonfante dice que el concepto de obligación debe aparecer en campo de los delitos, ¿verdad? Entonces, para él, la obligación debe aparecer en campo de delitos, y estos, ¿verdad?, se van a vincular a lo que es el contrato, ¿verdad? Es el acuerdo de voluntades de las partes, ¿verdad? Aquí está el ejemplo del nexum, ¿verdad?, que es el nexo, es la relación que se creaba una dependencia de carácter físico entre acreedor y deudor.
la obligación, ¿verdad? El debitum o deuda. El deber, es decir, el deber de cumplir, y la obligación o responsabilidad, o sea, la sujeción en caso de cumplimiento. Entonces, para él nacieron la obligación nació en el campo de los delitos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Decía que la persona que lesionaba a otro quedaba sujeto materialmente a la víctima. El agresor podría liberarse sometiéndose a la pena en la antigua Roma, sometiendo a la pena del talión, ¿verdad? O bien, entonces, pagando mediante una compensación una cantidad de dinero, que eso sería en el derecho romano, está relacionado al delito, y cuando se habla de que debe de someterse a la pena del talión o pagando en compensación una cantidad de dinero, se refiere entonces a la pena. Entonces, tanto el delito y la pena, ustedes lo van a ver con extensión, con profundidad, y en el marco de la actualidad, el próximo año, cuando ustedes vean derecho penal, ¿verdad? Entonces, acá, en el derecho romano, se tenía que pagar entonces una pena, ¿verdad? Y podía entonces pagarla, ¿verdad? Y con eso evitaba la venganza, ¿verdad? De manera que contemplamos aquí que el delito es el primer generador de obligaciones, ¿verdad? Y por lo tanto, si vemos que los delitos es donde se genera la obligación, ¿verdad? Aquí el acreedor puede exigirle entonces una acción personal. En locución latina sería el actio personam, solo oponible a una persona específica, al deudor. Es el único que la puede violentar o la violenta. Y aquí se manifiesta entonces el vínculo jurídico de obligación, ¿verdad? Cuando se da ese aspecto exigible, ¿verdad?, a otra persona, que es el deudor. Los elementos, los elementos de la obligación: está el objeto, el dare, el facere y el praestare, ¿verdad? Cuando hablamos del dare, al objeto, debe observarse a favor del acreedor, y por supuesto entonces puede constituirse en un dare, facere, praestare. El dare se refiere a la transmisión de dominio, ¿no?, de propiedad de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. El facere se refiere a toda conducta que consiste en un acto positivo, en un hacer, y que implique la transmisión de dominio de alguna cosa. Y el praestare alude al contenido general de la obligación, de la prestación, cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. Por eso tenemos que debe de darse este vínculo jurídico entre las partes, ¿verdad?, entre acreedor y el deudor. La siguiente, Aldo. En cuanto a la fuente de las obligaciones, bueno, toda fuente es lo que origina algo, ¿verdad?
en cualquier campo del conocimiento humano sabemos que las fuentes son las que brotan primariamente, ¿verdad? En el campo de la medicina, de la agricultura, en el derecho, cuáles son sus fuentes, ¿verdad? Ustedes saben que las fuentes en el derecho general son las obligaciones. En este caso, ya muy específico de las fuentes de las obligaciones, se señala con bastante frecuencia en los textos que recogen el derecho romano, que señalan dos fuentes, que son el contrato y el delito, ¿verdad? Ya vimos entonces que la obligación, según la evolución, Bonafante manifiesta que se origina en el campo del delito, ¿verdad? Y a través de esto, cuando se cumple algo, entonces está establecido en la... ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? En el delito, y esto se relaciona porque está plasmado en un documento que es el contrato, ¿ah? ¿Y qué es el contrato? Pues el contrato es acuerdo de voluntades, según el derecho civil, y se manifiesta mediante la voluntad de las partes, ¿no? Y que traen muchos de esos consecuencias como son las obligaciones, ¿no? En las institutas de Justiniano se observa una sistematización en la clasificación de las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Que está el contrato, el cuasicontrato, ¿verdad? Otras fuentes son los pactos, según Justiniano. Nosotros podemos ya recoger todo esto y con los post estudiosos del derecho romano, que las fuentes de obligaciones se distinguen 4 categorías. El delito, que es la delita, ¿verdad? Que ya hemos enfatizado bastante sobre lo que es el delito para con las obligaciones. El delito es un acto realizado con intención de dañar. Cuando hablamos de intención de dañar es el dolo, algo que también ustedes van a desarrollar el próximo año en derecho penal. Aquí solo lo mencionamos como efecto de surgimiento de las obligaciones. Aquí puede darse también por negligencia, por impericia, pero en el campo de los delitos, en el campo del derecho penal, los delitos es cuando una persona comete, la persona que lo cometerá deberá responder por él y reparar los daños realizados. Es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley. Es un hecho jurídico que produce un cambio en el mundo del derecho, ¿verdad? Es lo que les hablaba de la ley de Talión, en una primera instancia, y lo que hablaba en el campo de la medicina, ¿no? Que debería de pagarse por esos hechos. La siguiente... Entonces, como estas categorías de las fuentes, decíamos, están los delitos en primera instancia. En segundo está el contrato. Bueno, contrato es un documento o un instrumento por el cual las partes se comprometen a cumplir una determinada prestación, ¿verdad? Es decir, que hay un acuerdo de voluntades, que puede ser entre 2 personas o varias personas.
y que tienen por efecto producir obligaciones de carácter civil, ¿verdad? Por eso decimos que los contratos son fuentes de obligaciones, ¿verdad? En la que se da, si son entre dos sujetos, entre el acreedor y el deudor, ¿verdad? Ambas partes también son acreedores y deudores, como lo vamos a ver más adelante, y cuentan con una acción para exigir, el cumplimiento de la prestación, ¿verdad? La acción personal. Entonces los contratos se distinguen 4 tipos. Los reales, consistente en la entrega de una cosa. Los verbales implica el uso de las palabras formales. Literales se hace por medio de un documento escrito, y consensuales por medio del consentimiento de las partes. Entonces, si hablamos que el contrato es un compromiso de cumplir con una determinada prestación, la principal fuente de obligaciones es el contrato, ¿no? Que es contraer, estrechar, unir y pactar. Ese es entonces la segunda fuente, delitos, contratos, y pasamos a los cuasidelitos, ¿verdad? Los cuasidelitos, bueno, no son delitos por falta de dolo, ¿verdad? Es decir, la intención. Es un acto realizado por imprudencia, negligencia o impericia, que se denomina culpa. Les hablaba la cuestión en el ejemplo también de la medicina, ¿verdad? En eso de los cuasi delitos, ¿verdad? La diferencia entre delitos y cuasi delitos no, en la doctrina moderna no reside en la existencia o ausencia de la intención de causar daño, ¿verdad? Simplemente no son calificados como delitos porque falta un elemento fundamental, que es el dolo, ¿verdad? Si no se puede dar la culpa de incumplimiento. También están los cuasicontratos, ¿verdad? Los cuasicontratos, en esos propiamente la siguiente, Aldo, de las partes, pero generan una obligación. Entonces son actos unilaterales, son lícitos que producen obligaciones. Por ejemplo, si el hecho es lícito y se comete una acción o una intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. Un ejemplo de cuasicontrato es el pago de lo no debido, ¿no? Producto que no hay acuerdo de voluntad. Ese es un ejemplo, el más típico de los cuasicontratos. La siguiente Aldo. Bueno, en cuanto a la extinción de las obligaciones, siempre en el derecho justiniano se da la extinción o manifiesta la extinción de las obligaciones nacidas de los contratos. Que eran muy solemnes. Los modos extintivos de las obligaciones se clasifican en dos grandes grupos. Modos que operan
ipso iure y los que se distinguen ope excepciones. Los pagos ipso iure están considerados el pago, la novación, la confusión, la pérdida de la cosa debida, el mutuo consentimiento, el mutuo consentimiento, concurso de causas lucrativas y la muerte del deudor, ¿verdad? O la incapacidad. Esos son los de ipso iure. Y los ope iure está la compensación y el pacto de no petendo, ¿verdad? En relación al primero, el pago, la siguiente algo. El pago, la siguiente algo. El pago, estos son ipso iure, ¿verdad? El primero de ellos es el pago. El pago en Roma es la mejor forma de la extinción de las obligaciones. Entonces, el pago consiste en la ejecución del compromiso, es la prestación de lo que se debía, era lo que se denomina la solutio debiti, en sentido amplio, también, o solamente la solutio, ¿verdad? En el pago se comprueba luego de haber sido demandado, ¿verdad? O cumpliendo con lo estipulado en un contrato. Y esta se distingue, digamos, la obligación, llamándose por ello la solutio o solución o pago. En el derecho romano el pago era una defensa y no una excepción, porque el deudor comparecía directamente ante el pretor, ¿verdad? Que en su caso cuando se manifestaba la acción por parte del acreedor, ¿verdad? Y cuando era ante el pretor, quedaba el deudor enterado del pago, ¿verdad? Y cuando el pretor recibía la deuda del acreedor, podía dar por cancelada la deuda, ¿verdad? Entonces, ¿quién podía pagar? Cualquier persona puede hacer el pago y el acreedor no podía exigir un nuevo pago, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos que cualquier persona, en el caso del pupilo, ¿verdad?, que es incapaz de hacer, ¿verdad?, lo hacía con la autoridad del tutor, o el tutor realizaba el pago, ¿no? Ambos eran válidos, ¿no? Si el tutor lo pagaba, era válido. ¿A quién se debía pagar? En Roma había que hacer el pago al acreedor, ¿no? Si éste era capaz, ¿verdad?, es decir, tenía sus estatus de persona, era la persona para pagarle lo que se le deuda. Y en su caso, si tenía incapacidad, se podía hacer el pago al tutor o al curador. ¿Qué es lo que debería de pagarse? Bueno, en primera instancia es una obligación, ¿verdad? Y en materia de los romanos, hay dos principios. El deudor debía pagar la cosa debida, y dos, debía pagarle íntegramente, ¿verdad? Por eso se da la datio insolutio, ¿verdad?, que era de pago, ¿verdad?, que era pagar. ¿Cuándo y dónde debería pagar? La convención de las partes podían fijar, o sea, el consentimiento y la convicción de las partes podían fijar la fecha en el lugar del pago.
En cuanto al lugar, cuando no había convención en el derecho en Roma, había la obligación de entregarlos en el lugar que se hallare y las cosas de género en el domicilio del deudor. En Roma se podía pagar lo que se debía, no debía pagarse ni más ni menos de lo que se debía, ¿no? Pero sí podría entrar en mora por el atraso en el pago, ¿va? En la mora lo vamos a ver más adelante. Otra forma de extinción, las siguientes dos, porfa, Aldo. La siguiente. La siguiente, Aldo. Ah, sí, no, la anterior. Perdón, la anterior, novación. La innovación es la sustitución de una obligación por otra. Ese es que tenerlo como prima facie, lo primario. Es la sustitución de una obligación por otra. Entonces, puede modificarse, ¿verdad? La obligación. Claro que esta innovación puede afectar a los sujetos, ¿verdad? Sobre todo tanto al acreedor como al deudor. Un ejemplo de esto de la innovación, podríamos decir respecto de esto de la ejemplo de innovación, ¿verdad? Se puede dar en el siguiente ejemplo. Si Amanda y Flor, si Amanda y Flor, que son las partes, estoy hablando de innovación, si Amanda y Flor celebran un contrato de compraventa de una casa por un precio X, y luego de mutuo acuerdo, Amanda y Flor deciden que se cumpla con esta prestación, ¿verdad? Y la sustituyen por la obligación de dar un departamento. Aquí, sin duda, se habrá producido una innovación, ¿verdad? En virtud de un cambio, ¿verdad?, del objeto de la obligación entre el acreedor, que es Amanda, y el deudor o deudora, que sería Flor. Ese es un ejemplo de innovación, porque es la sustitución de una obligación por otra, ¿verdad? En cuanto a la siguiente, Aldo. En cuanto a la confusión, es un modo distintivo de obligaciones y consiste en que en una misma persona, las cualidades se pueden dar las cualidades de acreedor y deudor, ¿verdad? Por ejemplo, en esto de confusión, ¿verdad? Voy a hablar de la herencia, ¿verdad? La herencia se da que Juan, ¿verdad?, se obliga con su padre. Aquí tenemos entonces que Juan es hijo y Pedro es el padre. Entonces, Juan se obliga con su padre Pedro por una obligación, por una cantidad X, ¿no? Se obliga por una cantidad X. Firmando Juan un documento a favor de Pedro, su padre,
por la cantidad X, ¿ah? Antes de pagar Juan su deuda, su padre, Pedro, muere, siendo Juan el único heredero, entonces quedando el documento en el cual se obligaba Juan a pagar a favor de Pedro, padre. Entonces, cuando Juan se radica como único heredero, el documento a favor, que se firmó a favor de Pedro, extingue la obligación por reunir el acreedor y el deudor en una misma persona, que es Juan, ¿verdad? Otro ejemplo de confusión, sino de ese día que, bueno, Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa de una casa por un precio X, ¿verdad? Y luego de mutuo acuerdo deciden que ya no se cumpliera con esta prestación, ¿verdad? Que lo sustituyen por otra obligación. Aquí, sin duda, estoy hablando de la novación, ¿verdad? Pero en el caso de confusión, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Juan tiene un terreno en el cual no tiene salida, se puede obligar con sus vecinos, ¿verdad? Y Alfredo, con Alfredo, y forman una servidumbre de paso, ¿verdad? Por lo que Juan tiene la obligación de pagar a Alfredo cierta cantidad de servidumbre de paso, ¿verdad? Al paso de los años, Alfredo vende la propiedad a Juan, por lo que la obligación de la servidumbre de paso se extingue por reunir los dos terrenos en una sola persona, que es Juan. Eso sería la confusión, como un modo distintivo de obligar, como un modo distintivo de obligaciones, en que coinciden en una misma persona las cualidades de acreedor y de deudor, ¿verdad? Bueno, seguimos con la siguiente. La siguiente no va a Aldo, la siguiente es esa, concurso de cosas no lucrativas. Existe cuando el acreedor adquiere el objeto específico que se le deba por alguna razón. La adquisición por título diferente de la misma cosa extingue la obligación, la muerte o capitis del minuto del deudor. Algunas de las obligaciones se extinguen por la muerte de uno de los sujetos. Un ejemplo de concurso de causas lucrativas, en Roma, por ejemplo, Ticio obliga a dar una especie de dinero a Cayo, ¿no?, a título de donación. Entonces se obliga Ticio a dar esa misma especie a Cayo, también a título de donación, ¿no? Perdón, poner la anterior, Aldo. Sí, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona obliga a dar una especie de dinero a otra persona a título de donación, ¿verdad?, se obliga a dar una misma especie, también a título de donación, y tenemos que los dos que deben lo mismo, ¿verdad? Entonces,
entonces existe cuando el acreedor adquiere el objeto específico de la deuda por alguna razón, la adquisición por el título diferente de la misma cosa. Bueno, es como la donación. Un ejemplo, digamos, más concreto en cuanto a esto es que existe un testamento. En un testamento se ordena al heredero entregar un objeto específico a otras 26 personas o legatarios. Y el objeto entraba en su patrimonio por otra causa, antes de que el heredero hubiera podido cumplir el encargo. Eso podría ser un concurso de cosas no lucrativas. La siguiente, la compensación. La compensación se llama compensación al fenómeno por el cual son deudores y acreedores recíprocamente. Eso es lo que hay que comprender en esto de la compensación. Hay dos personas que son a la vez deudores y acreedores, ¿no? En el derecho romano había una regla general que la compensación no existió en las primeras etapas del Imperio Romano, y quien quería compensar debería presentar demanda y el deudor a su vez presentar una contrademanda. Pero se aceptaba en 3 casos: la compensación, la deducción y la compensación para las acciones de buena fe. Y el pacto no pretendo es el pacto, acuerdo informal de remisión o perdón de la deuda. Entonces, ahí es el perdón de la deuda, ¿verdad? Que es lo que se llama también la condonación. La siguiente, Aldo. Están los préstamos, ¿verdad? Que en la cual una persona, aquí cambian, digamos, las figuras de las partes, que es el solvere y el credere. El solvere se comprometía a cumplir con una obligación de dar a favor de otra persona, que es el credere, y a quien se le entregaba el dinero, ¿verdad? O la obligación. Aquí se podían dar varias situaciones cuando el solvere retenía injustamente la cosa y el credere trataba de recuperar. Se daba la conditio o acto certi, que es la acción certeza, y la acción se hacía posible en el derecho de acciones, ¿verdad? Por condición o acción certae. El cumplimiento de la obligación crediticia se denominaba pago, como llamado, o solutio, que va de la mano con 2 actos simétricos para el credere y el solvere, la causa y el cumplimiento. Y el pago debería consistir en la misma cosa debida, y podría hacerse pago parcial o a plazo. Cuando el deudor no podía interponer excepción alguna, se consideraba que había incurrido en mora, ¿verdad? En tardanza, ¿verdad? Pero no constituía un aumento de la deuda. La siguiente, Aldo. Mora, como decíamos, es la dilación, la tardanza, ¿verdad? Culposa por negligencia, impericia, en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. O bien la resistencia del acreedor deudor a recibir la prestación ofrecida por el deudor. De ahí se distinguen la mora del deudor y la mora del acreedor, ¿verdad? La mora de vitores es la del deudor, que es el que incurre el deudor
cuando no paga la obligación, ¿verdad? En el tiempo y lugar oportunos, ¿verdad? Las dos siguientes, Aldo, las dos siguientes, esa. Y el amor a creditoris, que es el acreedor incurría en mora también cuando rechazaba injustamente la prestación ofrecida por el deudor, dentro de los términos debidos, ¿no? Se podía dar la mora del acreedor, ¿verdad? Y el deudor, cuando se daba la mora del acreedor, el deudor podía depositar la cosa en un lugar oportuno por cuenta del acreedor, ¿verdad? Pasamos a los préstamos pretorios, por favor, Aldo. La siguiente, Aldo. Bueno, estaban los préstamos pretorios, ¿verdad? Que eran convenios de retención de una cosa ajena que daba lugar a una acción, ¿verdad? Esa es la actio persona ante el pretor, ¿verdad? Dentro de eso se daban específicamente tipos de convenio de préstamo que no contemplados por el Código Civil. Es decir, estaba la constitum, el comodato, el pignus, y garantía real y la hipoteca. Bueno, entonces eso lo leí, lo desarrollé lo más comprensible y digerible para análisis de lo que son los préstamos pretorios. Me voy a quedar hasta acá. Entonces, con esto, nosotros terminamos los temas para el examen final, agregando que en los trabajos de contrato solo tienen que especificar qué es el contrato, quiénes son sus elementos, las partes, y las clases de contrato, que hay un ejercicio. Entonces, con esto termino. Yo hasta aquí llego, hasta el examen final, que será el día programado, y bueno, espero que salgan bien. Les agradezco a ustedes haber compartido en esta modalidad de dar clases virtuales. Infelizmente no fue personal, porque es cuando uno pueda conocer a las personas, contactar, hacer preguntas, más allá de este modelo que a veces no es muy permisible para esto. Entonces les agradezco el haber compartido. Espero que el otro año pasen al área profesional, porque el primer año es el año de área básica, el segundo ya empieza el área profesional. Les agradezco, espero que salgan bien, y también les digo, hagan bien todos los días, ¿verdad? Todos los días, y también disfrútenlo, aún en las circunstancias en que estamos. Traten de disfrutar lo que hacen. Los que les gusta estudiar, pues que estudien. Los que les gusta estudiar y bailar, que bailen. Los que les guste fumar, que fumen. Los que les guste fumar de aquellos, pues que fumen. Pero lo importante es retomar las cosas positivas, la lectura, el servir, el hacer bien, el sentirse bien, ser positivos. Aún en circunstancias difíciles hay que ser positivos, ¿verdad? Que siempre hay soluciones. Disfruten todo lo que hacen. Disfruten. Y disfruten como que si fuera el último día de su vida. Así disfruten. Como todos los días, así disfrútenlo. Como el último día de su vida. Y les garantizo que algún día van a acertar. ¿Ok?
Que estén bien. Mucho gusto y éxitos en sus pruebas. Nos vemos, Gracias, compañeros. licenciado. Con gusto. Gracias por Gracias, licenciado. Muchas gracias, Éxitos. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado, por ser un Gracias. facilitador. Al fin conocí a Silvana. Gracias a ustedes por compartir. Gracias, Y este licenciado. curso por les sus clases. espero que, les digo, aquí solo vimos cosas introductorias, pero ya ustedes el otro año, es en Derecho Civil, cuando empiecen a ver personas, miren pues, en Derecho Civil van a ver, infelizmente no dio tiempo, pero para hacer una simetría con nuestro Derecho Civil, van a ver en Derecho Civil, Civil 1 se llama, van a ver persona, personalidad, familia, eso van a ver. Después van a ver la herencia o sucesión. En el otro semestre van a haber obligaciones, y en otro van a haber contratos, y hasta en el otro van a ver lo que vimos de los procedimientos. Es decir, que tienen 6 semestres para ver lo que nosotros vimos en un semestre. Por eso fue un poco a la ligera. Pero así es el curso, y infelizmente debería ser de dos semestres, pero quizás más adelante. Hoy hay que poner todo el contenido en uno. Pero espero que les sirva por lo menos de motivación a seguir estudiando y no desmayen, ¿va? Que ustedes son ejemplo de mucho, y el ejemplo convence. La palabra puede motivar, lo que yo les digo, pero ustedes son los que van a convencer con sus hechos y actitudes. Lo mejor para ustedes, y que estén muy bien. Gracias por sus palabras, licenciado. Con usted ya no vamos a recibir ningún curso en los próximos semestres. Yo doy y he dado, es el curso que más tiempo, tengo más de 25 años, casi 30 el curso de sociología, pero de sociología lo reciben en el 4º semestre. Pues te lo va a dar. No, en el 4º. Ojalá podamos vernos por ahí. Así es. Sí, licenciado. Pues sí. Pues si no les caigo mal, digo que sí. Que estén muy bien, cuídense mucho. Felicidades. Cuídense mucho, Éxitos. licenciado. Buenas Gracias, tardes. licenciado. Nos vemos en el 4º semestre, Lic. Gracias. Licenciado. Bendiciones. Bendiciones. Formador.